Buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia a esta webinar sobre la gestión estratégica de la información. Hoy vamos a estar con John Larrea, que bueno, muchos ya le conoceréis, consultor preventa en Ibernova. Y una serie de apuntes antes de arrancar con la sesión. Bueno, como veis tenéis los micros y las cámaras capadas, pero bueno, el chat está abierto para que en todo momento podáis hacer preguntas y al final de la sesión dedicaremos un ratillo a responder las preguntas que haga falta. Y también comentar que la sesión está siendo grabada y tan pronto tengamos la grabación, os la compartiremos a todos por mail. Así que, bueno, John, cuando quieras, muchas gracias. El micro, John. Estás en mute. Disculpa, Ahí va. que iba a empezar ya a hablar antes de tiempo. Nada, decía que muchas gracias, Íñigo, y gracias a los que asistís a esta pequeña seminario, bueno, donde vamos a hablar un poco de gestión de la información, ¿no? Entonces, bueno, pues por ponerlo un poco en contexto, cuando hablamos de información, hasta ahora hemos hablado siempre de ficheros, de archivos, de documentos, etcétera, etcétera, ¿no? Estos documentos siempre han estado de una forma pues, organizadas, ¿vale? Más o menos como está aquí, todo bien organizado o bien mejor organizado, pero en carpetas, ¿no? Que es lo que conocemos siempre. Los documentos que hemos utilizado tradicionalmente son archivos o ficheros, llamadlo como queráis, que estaban organizados en unas estructuras que eran carpetas o baldas, en este caso, con diferentes apartados, ¿no? Que es la idea que hemos tenido siempre de lo que es la organización. Eso, cuando estamos hablando ya de eras digitales y cuando hemos tenido que digitalizar toda la información, pues eso ha ido cambiando, ¿no? Y al final ha ido cambiando al dato, ¿vale? Un poco el fichero está asociado a un dato, está asociado a unas propiedades, está asociado a una serie de parámetros, llamarlo como queráis, que nos permiten identificar ese documento, ¿no? Por eso, cuando hablamos de seguridad, control, colaboración, etcétera, etcétera, sobre gestión documental, digámoslo así, en la era digital, pues tenemos que diferenciar, ¿no?, esos dos entornos para tener claro qué es, ¿no? Pero bueno, ¿para qué sirve? Pues por lo de siempre. Cuando queremos o cuando queremos hablar sobre seguridad, control y colaboración, pues hablamos sobre cómo localizar información, ¿no? Cómo utilizar búsquedas, cómo reutilizar, cómo colaborar para que sea más productivo la ingeniería, cómo mejorar, reducir errores y sobre todo cómo controlar el histórico, cómo controlar versiones, revisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso decía que cuando estábamos hablando de seguridad, control y colaboración, y sobre todo en la era digital, pues lo que tenemos que hacer es comparar, ¿no? Con qué estábamos trabajando hasta ahora y con qué vamos a trabajar a partir de ahora. Entonces, he preparado una pequeña introducción con 4 fundamentos, ¿vale? Que son la diferenciación, ¿no?, de ese documento y el dato, en qué se diferencian y en qué nos tenemos que aprovechar con esa diferenciación. Y luego cómo compartimos ficheros o cómo compartimos información, ¿no?, que son 2 cosas diferentes. Y por último, pues la parte más tradicional, ¿no?, cómo gestionamos versiones y la trazabilidad. Y como lo hacemos todo en cloud, pues volveremos a repetir por qué lo tenemos que hacer en cloud y por qué evolucionamos las soluciones siempre hacia el cloud, ¿no? Cuando hablamos de documento al dato, lo que hablamos es de 2 mundos diferentes, ¿no? Hasta ahora conocemos el mundo del documento y a partir de ahora pues tenemos que reducir más al dato, ¿no? Cuando hablamos de documentos, sobre todo hablamos de archivos o ficheros que están guardados en un servidor, en un ordenador, en un disco, llamarlo como quieras, están almacenados de una forma estructurada. Tenemos un almacén donde tenemos carpetas o donde tenemos diferentes ubicaciones, diferentes unidades, diferentes lo que sea, pero sabemos dónde estamos metiendo esa información, ¿no? Por eso decimos que la información documental está estructurada. No hay una relación per se entre los documentos, ¿no?, a no ser que añadamos nosotros y vinculemos de alguna forma un documento con otro, ¿no? Pero en principio es muy raro que nosotros tengamos documentos vinculados cuando estamos guardando esos documentos en un disco o en unas carpetas, una estructura de servidor, ¿vale? ¿Y cómo encontramos un documento? Pues porque lo localizamos en su sitio. Es un poco la idea de la localización, ¿no? Yo, si tengo la información estructurada en un carpetas,
bien sea organizado por clientes, por años, por proyectos, por productos. Independientemente de la organización que estemos utilizando, localizamos ese fichero en su sitio. El problema suele ser cuando no tenemos, cuando no encontramos el fichero y no está en su sitio, ¿no? Entonces es cuando ya perdemos ese fichero, ¿no? Las diferencias fundamentales cuando hablamos de datos son precisamente esos, ¿no? Cuando yo tengo un dato, lo tengo en una base de datos, ¿no? Con lo que ya tengo una base de datos y tengo los datos introducidos, ¿no? Incluso los documentos constan de datos y realmente están metidos en una base de datos, ¿vale? Es una información que no tiene por qué estar estructurada. Generalmente no está estructurada, suelen ser repositorios de datos donde todo se almacena en un vault grande, en un almacén, ¿vale? Una unidad. Una diferencia fundamental es la relación que tiene el dato y los datos entre ellos y los datos entre los diferentes documentos, con lo que toda la información está relacionada, con lo que vamos a poder buscar por afinidad, vamos a buscar por elementos relacionados más que elementos localizados. Y, la información, cuando la queremos encontrar, no está localizada en un sitio, la tenemos que buscar. La tenemos que buscar con buscadores y nos permite, en base a los datos, buscar lo que estamos necesitando, ¿no? Para poneros un ejemplo, ¿vale? Vamos a recurrir a SolidWorks, ¿vale? Vamos a suponer que lo que quiero hacer es localizar, buscar, encontrar información, pero basándome en sus datos, no basándome en el fichero, ¿no? Por eso, aunque podamos organizar la información en estructurado, ¿no? Podemos estructurar información en carpetas, aunque esté en cloud, ¿vale? Pero tenemos que beneficiarnos de la búsqueda del dato, ¿no? Por eso voy a buscar por una palabra, broca. ¿Vale? Estoy buscando algo que tenga que ver con una broca, no necesariamente está en el nombre del fichero, ¿vale? Eso me va a permitir además buscar sobre sus datos, ¿no? ¿Qué tipo de documento estoy buscando? Tengo todos los documentos ya estructurados y estoy buscando y filtrando la información, ¿no? En base a si está bloqueado o no está bloqueado, tipo, extensión, ¿vale? Quién lo ha hecho, en qué proyecto está, cuándo se hizo, ¿vale? Cómo hay que fabricarlo, qué datos tenemos asociados, etcétera, etcétera. Y lo que nos permite es localizar, buscar, encontrar esa información, filtrarlo de forma lógica, pero no nos queremos quedar con esa broca, queremos quedarnos con información relacionada con esa broca. Es decir, si yo hoy me acuerdo que he utilizado una determinada plaquita dentro de una broca y esa broca no sé dónde está, pues lo lógico suele ser buscar sus dependencias o buscar sus relaciones, ¿no? Por eso esas relaciones son datos que están en una base de datos y la búsqueda de relaciones es muy, muy rápida. No son ficheros que están indexados, no son documentos que tienen una sincronización, ¿no? Sino en este caso esa broca está asociada a un sistema, que es un sistema rotativo, y además está asociado a dos versiones, la versión A y la versión B. Vemos que la versión B no tiene relaciones, pero la versión A se usa en un subconjunto principal. Eso significa, ¿de acuerdo?, que está relacionado no solamente con ese subconjunto, sino también, pues, por ejemplo, con una incidencia. Esa incidencia está asociado y relacionado con personas, de tal forma que podemos saber qué incidencia, qué personas están trabajando sobre piezas de esa broca y ese conjunto o ese sistema con qué elementos se está utilizando, ¿no? Y a partir de localizar las relaciones y los datos de ese elemento podemos abrirlo en SolidWorks, ¿no? Y exactamente abrimos los documentos en los que estábamos trabajando, ¿no? Ya no solamente ese documento de pieza, sino ese documento de conjunto o todos los documentos que teníamos relacionados con ese dato, ¿no? Por eso las formas de buscar esa información cambian, ¿vale? Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo, ¿no? Si yo en este caso quisiera, por ejemplo, relacionar una pieza con una tarea, ¿vale? Podríamos hacerlo de la misma manera, ¿no? Yo tengo tareas y tengo todo lo que es la gestión de tareas dentro de SolidWorks. Y en estas tareas están relacionadas con más cosas, están relacionadas con proyectos, por ejemplo. En este caso puedo buscar todas las tareas relacionadas con un determinado proyecto, con lo que filtro también por elementos o por datos, y a partir de ahí, en la misma tarea,
tengo relacionado, como estamos viendo, los propios documentos, ¿no? Eso me permite también luego tener esa búsqueda o ese vínculo entre los diferentes elementos directamente mezclando diferentes objetos. Pues, por ejemplo, oye, pues yo es que me acuerdo en qué tarea está, pero tengo el documento. O tengo el documento y no sé en qué tarea está, pues basta buscar las relaciones de ese documento con sus tareas para que automáticamente podamos abrir ese documento. Es decir, necesito encontrar la información pero relacionada, ¿no? De forma relacionada, de tal forma que en este caso, pues ya ves, abrimos o encontramos el subconjunto principal directamente desde una tarea que tenía pendiente sin necesidad de localizar o de buscar el dato, ¿no? Que es la parte importante. Por eso decíamos que tenemos que aprovecharnos mucho sobre el dato, ¿no? Si están unas bases de datos, como tenemos información no estructurada, pero sí relacionada, con lo que podemos utilizar herramientas potentes de búsqueda que nos permitan localizar esos datos, ¿vale? ¿Qué diferencia hay cuando hablamos de ficheros o compartimos información, ¿no? Cuando yo quiero compartir un fichero con un tercero o quiero compartir un fichero internamente o quiero compartir información, ¿no? Con elementos externos a la organización, ¿no? Pues utilizamos la misma comparación anterior, ¿no? Tenemos por un lado lo que son las tareas que usemos en la compartición de ficheros o lo que entendemos por compartir información, ¿no? Cuando hablamos de ficheros, pues igual que antes hablamos de documentos. Yo lo que hago es compartir un documento. Y cuando comparto un documento lo tengo que enviar, porque realmente creo una copia de ese documento, ¿vale? Ese es un poco un concepto que nos conduce muchas veces al caos, ¿no? Porque realmente no sabemos qué es lo que estamos compartiendo o qué es lo que estamos enviando y cuál es la versión buena de lo que estamos enviando, ¿no? Por eso el concepto de compartir un fichero suele ser un concepto un poco, ¿vale? Un poco peligroso, ¿no? Hablamos de conexión, pues porque tenemos que conectar ese fichero con algo, ¿no? Realmente, pues podemos hablar de, pues conectamos con un cliente o con un proveedor a base de una herramienta, que puede ser generalmente y en el 95%, 99% de los casos por mail, ¿vale? Lo que hacemos es compartir ese documento porque lo enviamos y lo enviamos por mail. Me podéis decir, no, es que yo no envío el documento, no, yo tengo un Google Drive o OneDrive y tengo todos los elementos publicados en OneDrive. Estamos hablando prácticamente de lo mismo. Aunque lo tengamos publicado en OneDrive, si el que accede a ese OneDrive, ¿vale?, necesita verlo, por ejemplo, o necesita hacer algo, lo que estamos haciendo es crear una copia sincronizada, eso sí es verdad, sincronizada, pero es una copia del documento, ¿no? Y en el momento en que cortamos esa sincronización, el documento nos pertenece y podemos hacer variaciones, ¿no? Esa es un poco la diferencia, ¿no? Entre tenerla conectada o tenerla integrada, ¿no? Y generalmente este tipo de compartición de ficheros no deja un rastro, no tiene trazabilidad, no podemos saber lo que ha pasado, ¿no? En cambio, cuando compartimos información, tenemos que compartir datos de una base de datos, ¿de acuerdo? Cuando compartimos datos de una base de datos, que no es un fichero, no existe ese fichero como tal, como concepto de fichero, lo que tenemos que hacer es publicarlo. Y cuando lo publicamos, damos a alguien acceso a una parte de los datos de esa base de datos, ¿no? Con lo que la integración está asegurada. Es decir, nosotros no tenemos que conectar dos documentos, ¿no? Lo que hacemos es utilizar y acceder al mismo dato, con lo que queda perfecto control, queda un registro de la información, quedan registros de acceso, quién lo ha hecho, seguridades, etcétera, etcétera, ¿vale? Y eso es un poco el concepto que nosotros utilizamos en SolidWorks, ¿no? Cuando estamos utilizando los Cloud Service en este caso y tenemos que compartir entre dos personas un documento, ¿vale?, entre comillas lo de documento, lo que hacemos es subir ese documento a esa base de datos y compartir datos de la base de datos, ¿no? Por eso, cuando estamos trabajando en este caso con SolidWorks, por ejemplo, y utilizamos la herramienta de compartir, lo que estamos haciendo es, a ver si ponemos esto en marcha, eso es, ¿no? Compartir datos de esa base de datos, ¿no? Aunque nosotros estemos visualizando ficheros realmente, cuando nosotros introducimos, ¿vale?, ese mail, ¿vale?, para que alguien acceda a nuestro dato que está en el cloud, ¿vale?, lo que estamos haciendo es compartir información, ¿no?
tanto un fichero como una carpeta, aunque físicamente esas carpetas no existan, sean diferentes registros dentro de una base de datos, nosotros lo que estamos haciendo es dar permiso mediante ese correo electrónico a un tercero para que acceda a nuestros datos, ¿no? Entonces, hemos dado permiso y alguien accederá a ese dato, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues si externamente otra persona, ¿vale?, necesita acceder, habrá recibido una invitación que no es el dato ni es el fichero, sino es una invitación en su correo electrónico, ¿no? Porque me dicen, no, pero si es lo mismo que enviar un documento. Pero, bueno, no es lo mismo que enviar un documento, ¿no? Porque cuando envío un documento pierdo el control, ¿vale? Aunque esté, recordad, aunque esté en OneDrive o aunque esté en Google Drive, ¿no? Realmente perdemos el control de ese documento. En este caso, lo único que estamos enviando es un link, ¿vale?, a ese documento, ¿no?, a ese dato. Por eso nos llega, ¿vale?, un pequeño link y fijaros que realmente lo que estamos viendo en el explorador, que tenemos un visor abierto, es la ubicación de esa información dentro de esa base de datos y nos permiten acceder a esa base de datos. Además, nos permiten acceder a esa base de datos y anotar. Tenemos herramientas que nos van a permitir anotar, ¿vale?, contra ese modelo. Y esos datos también esas anotaciones son datos que se registran relacionados con el documento. De tal forma que puedo escribir, añadir comentarios, guardar fotos del estado de ese documento, de lo que me parece que hay que cambiar, o de si, ¿vale?, quiero obtener un feedback o lo que sea, y lo estoy añadiendo datos contra esa base de datos, ¿vale? Esa información vuelve otra vez a SolidWorks. El usuario que está diseñando recibe una notificación. La notificación que recibimos es una notificación que se recibe desde esa base de datos. Y, y lo que estamos viendo es que en el momento en que pico la anotación, en la misma herramienta de SolidWorks y en tiempo real, ¿vale?, estoy viendo las anotaciones que está haciendo, ¿no?, un colaborador o un cliente sobre el mismo modelo. Y lo estoy viendo en el mismo interface de SolidWorks y lo estoy viendo además gráficamente, ¿no?, de tal forma que cualquier cosa que vayamos escribiendo lo estamos visualizando en tiempo real, ¿vale? Por eso, al final no es el envío, el que no estamos enviando un dato, estamos enviando un documento, no, estamos compartiendo información, ¿no? Y dentro de esa información nosotros lo visualizamos como si fuesen ficheros realmente o carpetas, pero realmente lo que estamos haciendo es compartir registros de una base de datos. Eso también nos permite gestionar versiones y obtener toda esa trazabilidad del dato, ¿no? Cuando estamos hablando de lo que es gestión de versión, gestión de revisiones, etcétera, etcétera, podemos sustituir, ¿no?, ficheros, sustituir archivos por una versión más nueva o más vieja o compararlos porque realmente toda la información está almacenada. Por ejemplo, imaginaos que, como en el ejemplo anterior, ¿no?, estamos viendo que estamos trabajando sobre ese sistema que está en versión A. Entonces, lo que quiero hacer es ver, ¿vale?, todo ese histórico, ¿no? Lo que estamos viendo en pantalla en este caso es pues, la revisión de cada una de las piezas. Estamos viendo también si tiene una versión nueva o no tiene una versión nueva. Con las aspas en rojo estamos viendo que no estamos visualizando la última versión. Cargamos la última versión, visualizamos que es la 2, directamente obtenemos esa nueva versión en el conjunto. Y también estamos viendo la trazabilidad, ¿no?, de todas las piezas de este conjunto, ¿no?, que son alrededor de 1500 componentes. Como hemos cambiado la versión del subconjunto, queremos crear una nueva versión, una nueva revisión del conjunto principal. Es un dato que añadimos, automáticamente queremos crear un nuevo sistema direccional para este taladro, creamos la versión A.2 o crearíamos la versión B.1, dependiendo si el documento está, ¿vale?, en un estado de madurez o no.
bloqueamos ese fichero con la llave que estáis viendo, creamos la versión A2. Fijaros que no estoy haciendo nada en SolidWorks, ni estoy saliendo ni estoy entrando del modelo. Lo único que estoy haciendo es ir cambiando datos en esa base de datos, ¿no? Ahora estoy trabajando con la versión 2, en la versión 2 sustituyo el subconjunto de la versión 2 que estoy haciendo del sistema y automáticamente, una vez de hacer esos cambios, lo que puedo hacer es cambiar, ¿vale?, el ciclo de madurez de este elemento, ¿no? Toda esa información que estamos viendo desde SolidWorks también la podemos estar visualizando desde un explorador de Internet, ¿no? En este caso, en el explorador de Internet tenemos exactamente la misma herramienta y tenemos herramientas adicionales, como en este caso pues una herramienta de comparación de versiones, que suele ser bastante habitual para que nos coloque, ¿no?, esas dos versiones del modelo y visualizar cuál es la versión, ¿no? En los exploradores también tenemos visualización de subconjuntos o visualización de conjuntos principales, ¿no? Una de las ventajas de tener toda la información en cloud es precisamente eso, ¿no?, que tenemos los visores incluidos, capacidad gráfica mayor que un PC, porque al final estamos trabajándolo todo sobre cloud, ¿vale? Las tareas que hemos visto también se pueden gestionar externamente a SolidWorks. Tenemos ahí todo lo que son las tareas. Recordar, tareas están relacionadas con piezas y al revés. Piezas pueden estar relacionadas con tareas. Las tareas están relacionadas con personas, con lo que podemos ver a quién están asignadas, etcétera, etcétera. Y así cuadramos todo ese círculo. Y podemos llegar más adelante. Podemos, además de gestionar tareas, gestionar incidencias. Y esas incidencias las podemos visualizar. Fijaros que yo puedo ir a un entorno gráfico, ver exactamente qué incidencia hay, qué documentos tenemos asociados a esa incidencia, podemos ver los datos relativos a esa incidencia, quién está trabajándola, quién está, ¿vale? Y esos datos, bueno, por ejemplo, en este caso, fijaros que tengo incluso archivos adjuntos del gestor documental que también están asociados. En este caso es una especie de SharePoint, ¿vale? Pero también están relacionados, es decir, quiero ver los documentos que están relacionados con el proyecto y además quiero ver documentos que están relacionados con el conjunto o con la incidencia y quién está haciendo la incidencia, ¿no? De tal forma que tenemos toda esa información muy bien localizada. Por no dejarme las listas de materiales, al final sería seguir redundando sobre lo mismo. Basta con picar una pieza para que veáis en todos los listados de materiales cuál es, porque la información también está relacionada en este caso, incluso a nivel gráfico. Y todo esto lo podríamos controlar. Tenemos un panel de control para el gestor de proyecto que tiene su GAN de proyecto y tiene las tareas asociadas a cada uno de los proyectos o los recursos que se están utilizando para ver la ocupación, en este caso por John, Nora y Paul, qué ocupación tenemos y al final digamos que toda la información está relacionada, ¿no? Y por terminar, decíamos, bueno, y además nos da trazabilidad, ¿eh? Si vamos a ver, ¿vale?, qué traza queda de todo lo que estamos haciendo, fijaros que seleccionando solamente este subconjunto podía ver qué tenemos relacionado, ¿no? Ya no solamente el histórico de ese documento, sino, por ejemplo, el historial de versiones. Bueno, tenemos 3 versiones. Estas versiones se pueden además ver en modo árbol porque tenemos diferentes bifurcaciones, ¿no? Pues se puede complicar mucho, pero además del histórico revisiones, podemos también ver el histórico de adjuntos o de los ficheros que se han ido asociando a este determinado documento. Y fijaros que un sistema puede tener asociado un documento, un histórico de documentos que explican cambios o explican acciones que hemos ido ejecutando a nivel de revisión, ¿vale? Y tendríamos todo metido ahí. Pero lo más importante es que aunque tengamos 3 revisiones, tenemos todo el histórico. Este sería el histórico de toda la traza que se queda registrado de todas las acciones que hemos efectuado sobre un determinado conjunto, ¿no? Quién ha sido, quién lo ha hecho, cuándo ha agregado, cuándo lo ha desvinculado, cuándo lo ha editado, cuándo lo ha eliminado, cuándo ha creado una versión, etcétera, etcétera, para tener seguridad. Toda esta historial se puede dar en las herramientas de búsqueda, buscan también los datos del historial porque siguen siendo datos, con lo que podríamos ver, oye, es que quiero ver todas las piezas que me borré un determinado día del mes porque, vale, no me acuerdo qué es lo que hice, ¿no? Entonces realmente toda esa, toda esa, toda esa, todo ese histórico que queda almacenada
pues se puede utilizar para realizar esas búsquedas, ¿no? Bueno, ¿y todo esto por qué funciona? Bueno, pues funciona porque está en cloud, ¿no? Y vuelvo a repetir una pequeña presentación que hice para la presentación de la 2025, ¿no? Pues ¿por qué en cloud? Y porque muchos de vosotros seguís preguntándolo. Pues ¿por qué en cloud? Pues porque es el futuro, ¿vale? La mayoría estaremos trabajando todavía contra servidores y estaremos trabajando con información local, organizadas en carpetas, etcétera, etcétera, pero el futuro va por cloud y además va no solamente en el sistema CAD, sino en todos, ¿no? En todos los sistemas que estamos acostumbrados a utilizar en nuestra empresa, pues van todos evolucionando a este mundo, ¿no? Los servidores pues se quedan en los museos. Es una foto que es de un museo del ordenador catalán, donde ya tenemos ahí pues los grandes servidores que estábamos utilizando, ¿vale? Tenemos la ventaja de que los servidores ya no se caen, ¿no? Realmente cuando estábamos hablando del servidor y que se ha caído el servidor, pues es raro que el cloud caiga, realmente. Y porque nos da seguridad, ¿no? Uno de los puntos fundamentales del pasar al cloud y de pasar de un archivo a un dato, ¿no? Tenerlo como concepto, es que ya no nos pueden encriptar el fichero, ¿no? Cuando tenemos ataques de ciberdelincuentes, los ciberdelincuentes nos encriptan los ficheros, ¿no? Bueno, pues todavía no se ha podido encriptar bases de datos, ¿no? Al final esa es la ventaja, que el fichero se genera en el momento en que lo necesitamos, ¿no? Y es cuando se crea, en base a todos los datos, se crea el fichero y ese fichero baja al ordenador donde lo vamos a trabajar, ¿no? Conceptualmente hay 5 niveles de seguridad. Os dejo también un link, un vínculo que explica un poco la seguridad a todos los niveles, que es una estándar mundial que hablan sobre tipos de seguridad. También hay un documento que explica un poco qué niveles de seguridad tenemos, tanto de lo que es disponibilidad, lo que es acceso y lo que es los 3 niveles de seguridad que hay, que es una herramienta también que nos permite acceder a la información desde cualquier sitio, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, que eso es un poco lo que nos da la libertad de acción, ¿vale? Y si tuviésemos que finalmente, ¿no?, hacer un resumen, es que al final esto nos va a permitir conectarnos digitalmente, ¿no? En la era digital tenemos que estar conectados digitalmente, ¿no? Estamos hablando siempre tenemos una era digital y está todo digitalizado, ¿no? Pero si está todo digitalizado y nos seguimos conectando de forma tradicional, utilizando documentos tradicionales, pues difícilmente estamos exprimiendo todas las ventajas de la era digital, ¿no? Estas herramientas son muy sociales, ¿no? Estamos acostumbrados a nuestro tiempo de ocio a utilizar redes sociales, a utilizar ya otra forma de comunicarnos, pues tenemos que ir adaptando poco a poco también esa forma de comunicarnos profesionalmente, ¿vale? Son herramientas que tienen mucha complejidad, pero están ocultas al usuario. Eso significa que al final, aunque la complejidad está por dentro y tenemos un front que nos va a permitir usar esa herramienta, esa tecnología, pues de una forma muy sencilla, ¿no? Están generalmente ya, son soluciones out of the box, ¿no? Como dicen los americanos, es decir, están preparadas para sacarlas de la caja y empezar a trabajar con una implantación mínima, ¿vale? Una configuración mínima, podemos empezar a trabajar, ¿no? Y acceso universal, que es un poco lo que nos pedimos ahora en esta era digital. Bueno, me había limitado a 30 minutos la presentación. Vemos que hemos cumplido el horario, no os voy a aburrir mucho más.